Yo creo, como ves el título, y pensás otra más sobre Babilonia. Y sí, tiene que ser porque todavía existen algunas confusiones al respecto, y hay gente que todavía cree que Babilonia es un lugar. Muy probablemente lo reduce a su congregación local, y entonces un día, porque se pelea con algún líder o con el pastor, se va de ese lugar a otro y dice: salí de Babilonia. Y no es tan así. Yo he intentado enseñar, dentro de lo que yo mismo he aprendido, que Babilonia no es un lugar, es una mentalidad. Entonces, ese tipo de confusiones, para evitar que la gente se encuentre de un día para el otro peor de lo que estaba el día anterior, amerita un estudio más al respecto. Porque para explicar lo que es Babilonia, yo tendría que comenzar diciéndote que Babilonia es un sistema, y que como tal trabaja sobre todo lo que tenga la imagen de Dios. Sabemos sobradamente que hay un alto nivel de ignorancia sobre el tema, entonces, por lo tanto, un bajo nivel de efectividad contra el tema. Y eso nos lleva a una conclusión inocultable en este tiempo. Tenemos una profunda necesidad, como iglesia, como conjunto, como remanente, como grupo, de ser desarraigados ya mismo de esa mentalidad destructiva. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, comenzando desde el verso 1, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vos sabés que cuando las tinieblas se acercan al hombre con el fin de obtener dominio sobre la tierra, las tinieblas, se basan en un principio. Para gobernar sobre algo, hay que gobernar sobre alguien. Y para gobernar sobre alguien, hay que poseer su mente. Por eso es que Satanás se acerca a Eva con la fuerza de la seducción de una idea. La seducción de una idea. Y una idea es un concepto poderoso, capaz de gobernar la mente humana. Entonces, todos nosotros vivimos bajo los conceptos de la idea de alguien. O sea que las ideas sobrepasan la muerte. Y es por esa razón que resulta tan importante librar con inteligencia la batalla por excelencia
sobre todas las batallas, que es la batalla de la mente. En medio de tus orejas, ¿te acordás de aquel viejo estudio? Ahora, ser creyente no significa asistir regularmente a un templo o a una iglesia donde se hable de Jesús. Ser creyente significa tener la mente de Jesús. Por esta razón, el hombre caído es en principio un estado, pero posteriormente se convierte en una nueva raza. ¿Cuál? La raza de los hombres creados por Dios que no son dependientes de Dios. Entonces, tenemos que entender definitivamente que la idea de Satanás no era simplemente la de comer una fruta y desafiar ciertas reglas. Su idea involucra una puerta, que es ni más ni menos que la puerta de la desobediencia, que lleva al terreno de algo que en el mundo secular está muy bien visto, pero en el mundo espiritual no. Se llama independencia. Vos hablas en el mundo secular de independencia y recoges aplausos. Y hablas de independencia en el mundo espiritual y el que tenga un avance espiritual te va a mirar con un poco de tristeza y pensando cuánto te falta todavía. Recordemos que el hombre es expulsado del Edén, territorio donde Dios lo plantó. Y esto es una demostración más que evidente de que el hecho de cambiar de idea también nos cambia de territorio. El hecho de cambiar de idea nos cambia de territorio a nivel espiritual, y que el territorio donde estamos depende exclusivamente de la idea que seguimos. Ocurre así hoy, no debería, pero ocurre así hoy. Ahora, esta nueva raza, con una mente con ideas mezcladas, desposeída y descubierta, comenzó a multiplicarse y a desarrollarse sobre la faz de la tierra. Y de esta mentalidad comienzan a gestarse y a manifestarse todo tipo de diseño humano e infernal basados en una mente y un corazón sin Dios. Una mente y un corazón sin Dios. O sea que la envidia, la violencia, la maldad, la muerte inclusive, tienen que ver con un diseño infernal basado en una mente y un corazón sin Dios. Ahora, la tierra, que indudablemente es imagen del cielo, la tierra como lugar, comienza a recibir entonces la influencia del estado de la mente y del corazón humanos. Ya no está más bajo el gobierno de Dios a través del hombre, sino que ahora está sometida a Satanás también a través del hombre. En el capítulo 10 del libro de Génesis, la Biblia nos habla de un tal Nimrod. ¿Te suena? Nimrod, que fue, dice, un hombre prominente a causa de varias proezas que llevó a cabo. Y entre las cosas que se dicen de él, dice que fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Delante de Jehová. Y este término, delante, en el original, significa enfrentando, confrontando, contra. Cualquiera de esas tres acepciones es correcta.
enfrentando, confrontando o contra, es lo que está encerrado en la traducción que nosotros encontramos como delante. Claro, ahí deberíamos decir que Nimrod fue un vigoroso cazador enfrentado o confrontado o contra Jehová. No suena igual, ¿no? Y sin ninguna duda, Nimrod, entonces, fue un hombre que manifestó una mente directamente opuesta al Dios de los cielos. Ahora bien, de la mente de este hombre nacieron muchas ideas, y entre ellas la idea de organizar a las personas en ciudades o reinos con el único fin de dominar sobre ellos y de sacar el mayor provecho. En el libro de Génesis, capítulo 10 y verso 10, vemos que Nimrod levanta su reino y se establecen muchos conceptos de gobierno sin Dios. Conceptos de gobierno sin Dios. Ahora prestemos atención. Prestemos atención. El concepto de ciudad es un concepto celestial, pero el concepto de reino también lo es. Esos conceptos ciertamente estaban en la mente de Nimrod, como ser humano, pero fueron adulterados por la mezcla del concepto de la independencia. ¿Se entiende? Soy claro. O sea, los conceptos estaban en la mente de Nimrod, como hombre, como ser humano, pero se adulteraron, o fueron adulterados, por la mezcla de los conceptos de la independencia. Aquí es donde nace Babilonia, en este exacto y punto lugar. En este exacto punto y lugar. Babilonia es un reino basado en la mezcla de conceptos de reino, o de conceptos celestiales, perdón, con el egoísmo de la independencia. Lo repito. Babilonia es un reino que se basa en una mezcla de conceptos celestiales, por un lado, con el egoísmo de la independencia. Y recordemos que, aparte de ser un reino físico, legal y moralmente establecido, más que nada, Babilonia es una idea. Es una idea de iglesia, que no es, la iglesia no es la idea de Dios. Este es el cimiento de Babilonia. Conceptos y diseños celestiales bajo deseos terrenales. Vos sabés que el nombre Nimrod significa rebeldía. Nimrod significa rebeldía. Y Babilonia, que viene de Babel, vos te acordás la historia, significa confusión. Este concepto, con el tiempo, fue progresando y multiplicándose en varias diferentes y disímiles y desiguales, pero unificadas formas. Ahora, cuando Nimrod muere, su esposa, que era la reina Semiramis, fortalece un concepto que ya él mismo Nimrod había iniciado. Lo nombran un dios, específicamente el dios Sol. Y la babilónica historia nos cuenta que Semiramis es visitada en su habitación por un rayo de luz solar y a causa de ello queda encinta, queda embarazada. ¿Te suena? ¿Te suena parecido a algo que no es esto precisamente? Entonces, el hijo que le nace a Semiramis, en esas condiciones, es llamado Tamuz, o Tamus, T-A-M-U-Z, Tamuz, y proclamado, fíjate, hijo de Dios. Ahora, luego de esto, el niño es muerto
por un jabalí. Y Semiramis lo vuelve a la vida con sus ruegos y oraciones al dios Sol, que no es otro que Nimrod. De más, te digo, está mencionar que ella, Semiramis, es nombrada, decretada, rotulada como la madre de Dios. Y ambos, madre e hijo, son adorados en la tierra. En el libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 14, Ezequiel 8:14 dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Y luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Estos conceptos, entonces, se vuelven profundamente arraigados y profundamente poderosos en la raza humana, a tal punto que prácticamente todas las manifestaciones religiosas posteriores contienen estos mismos conceptos en sus ritos y o creencias. Y te lo enumero de alguna manera desde el punto de vista histórico, de lo que ya la mayor parte conocemos, pero que bien vale la pena puntualizarlo acá. Fíjate, en Egipto aparecen Isis y su hijo Osiris. En Asiria aparece Ishtar, Ishtar, y su hijo Bacchus. En Asia aparece Cibeles y su hijo Deoius. En Grecia llega Afrodita y su hijo Eros. Y en Roma aparece Venus y su hijo Cupido. Esto último te debe sonar por las novelitas rosas. Venus, diosa del amor, mal interpretada. Cupido, ese angelito desnudo que hacen con un arco y una flecha, como que es el encargado de dar el flechazo de amor. Bueno, todo muy lindo y muy romántico, pero la base no es ni linda ni romántica. Ahora, es por todo esto que en Apocalipsis este sistema es representado por una figura femenina, no por una masculina. Y esa figura es llamada como la madre de todas las rameras. Che, la madre de todas las rameras es una calificación aguda, grave, contundente y muy fuerte, ¿eh? Porque se trata de la madre, nada menos que de todos los sistemas religiosos. De eso se trata. El historiador Heródoto, en su libro Historia Universal, declara que Babilonia fue, sin duda, el nido, dice, original, del cual proviene todo sistema de idolatría. Otro escritor, también historiador, llamado Bunsen, asegura que no caben dudas que el sistema religioso de Egipto fue derivado de Asia y del imperio primitivo de Babel, que es como decir Babilonia. Es un trabajo fuerte, digamos, y bastante aplicado este último. Y en un trabajo sumamente conocido por muchos cristianos que les gusta la lectura, al margen de la Biblia, y que se titula Nínive y sus ruinas, el autor, un hombre de apellido Layard, declara: tenemos el testimonio unido de la historia profana y sagrada que la idolatría originó en el área de Babilonia, el más antiguo de los sistemas religiosos. Ahora, lo curioso y llamativo, aunque muy lógico conforme a estas circunstancias, es que todavía implementamos muchos,
pero muchos conceptos y prácticas derivadas del pensamiento o del espíritu babilónico, que en una gran mayoría de casos se nos venden o se nos vende con un barniz supuestamente cristiano. Una mezcla de diseño divino con egoísmo humano. Idolatría. Idolatría. Independencia de Dios. Sistema de gobierno jerárquico piramidal. ¿Sabes cómo es el sistema de gobierno pirámide? Hay un punto donde que es el que comanda todo, y de ahí en forma de pirámide vienen los estamentos inferiores, que obedecen cada uno al superior y el más alto de todo al de la punta. Sistema de pirámide, o sea, verticalista. Uno que manda, el resto que obedece. Que así es el reino, pero no el humano. El rito, por sobre el significado o el contenido del rito, hay lugares que todavía se hace así. El rito tiene un valor que está por encima de lo que significa el rito. Sistema de construcción y organización de ciudades, la exacerbación del intelecto o de la capacidad humana, las matemáticas, el cálculo, la ciencia, la educación, todo sin Dios. Todo esto fuera de Dios. Ahora, la gran pregunta que nos hemos formulado muchas veces es esta: ¿Israel en Babilonia o Babilonia en Israel? Porque en Edén comenzó el mover jezabélico cuando Adán no tomó la autoridad sobre la tierra que se le entregó y sobre su mujer. Desde entonces se generó una estructura de peligro con relación o con respecto a la relación hombre-mujer en toda estructura de poder. También en el matrimonio, el liderazgo. Son nacidos de un modo y se los tergiversó de tal manera que se tergiversó el andamiaje, y por eso entró todo a tambalear. Porque en lo profundo de cada uno de nosotros estamos construidos para algo, y cuando eso se modifica quedamos desestructurados a nivel espiritual y quedamos como un péndulo, no sabemos para dónde vamos, tanto hombre como mujer. Tienen roles espirituales. Olvídate del hombre déspota que llega a su casa y dice que él es el rey y hace lo que quiere y es una bestia que... No, espiritual, a nivel espiritual. Y las hermanas mujeres que me están escuchando saben perfectamente de lo que estoy hablando sin que yo tenga que decir nada más que esto. Y mis hermanos varones, más allá de los que puedan estar confundidos, los que son genuinos también saben de lo que estoy hablando. Sin embargo, quiero consignar algo muy importante que todos debemos tener muy en cuenta para no ser una vez más engañados. Babilonia solamente pudo desarraigar a Israel de su tierra porque primero logró entrar en su corazón. ¿Y cómo fue que Babilonia entró en su corazón? Por medio de ideas. La raíz está en la fuerza de la atracción que el mundo tiene, y esta fuerza está en las ideas. Entonces, la meta de Babilonia es desarraigarte, mientras que su método es seducirte con sus ideas. Y aquí nos encontramos con un claro principio: todo lo que no nace de Dios tiene como objetivo final desarraigarte de tu territorio. Esto lo tengo anotado, pero lo puedo repetir textual. Todo lo que no nace de Dios tiene como objetivo final desarraigarte de tu territorio. Pasos para el desarraigo, te los enumero. Primero, seducción. O sea, la idea toca la puerta de tu sistema. Seducción. Después viene mezcla. O sea, la idea introducida adultera el sistema, se mezcla, lo ensucia. Pasamos después a la adoración profana, donde toda idea de las tinieblas nos llevará a adorar algo.
De esto habla el Salmo 115. Sequedad espiritual o ritualismo es otra de las cuestiones que estamos viendo. El ritualismo se da cuando hay mezcla y no se deja lo profano. Después tenemos tibieza, pérdida completa de autoridad. Existo pero no gobierno. División interna, o sea, el corazón manifiesta dos realidades, dos reinos, norte y sur. Conquista, o sea que el enemigo organizado lanza su ataque para subyugarme. El objetivo, el templo, y no estoy hablando de mampostería. Finalmente desarraigo, o sea que sin autoridad, sin templo, sin Dios, solamente nos queda ser esclavos. Algunas señales del espíritu de Babilonia en la estructura israelí. Los libros de los reyes tienen la palabra concreta. En el primer libro de los reyes, capítulo 13, verso 1, vamos a leer varias escrituras, tenerlas en cuenta. Primer libro de los reyes, capítulo 13, verso 1 en adelante. Dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Josías profetizado. El papel de los profetas es vital contra Babilonia, vital. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, comenzando desde el verso 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, o sea, vasijas hechas para Baal, Asera y ejércitos del cielo. Y quitó, verso 5, a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. O sea, reyes nombrando sacerdotes idólatras. Incienso a Baal, al sol, a la luna y a las constelaciones. Esta palabra está bastante difundida en esta época. Por el lado de la brujería, constelaciones. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, el valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Asera estaba en la casa del Señor. Asera estaba en la casa del Señor. Además, dice el verso 7, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. O sea, casa de gente dedicada a la prostitución dentro de la casa del Señor. Estamos hablando de eso, Y el verso 9 dice, pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. O sea que los sacerdotes no subían a la casa, comían afuera. Asimismo, dice el verso 10, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. ¿Eso qué significa? Que había altares a Moloch. Había altares. Verso 11.
Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. O sea que había caballos dedicados al sol. De eso estamos hablando. Verso 13. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea que había lugares altos de adoración por doquier. Verso 19. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. O sea, casas construidas provocando a ira al Señor. Verso 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. O sea, no había más Pascua. Y lo profano roba lo santo. Verso 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, que no son ángeles, sino demonios, y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. O sea que había mediums y había espiritistas. Ahora bien, examinado todo esto, nos podemos preguntar, ¿cuáles son las señales claras de la presencia de Babilonia hoy en la iglesia, así como ayer estuvo en Israel? ¿Cuáles son? Son muchas, indudablemente que son muchas, pero yo voy a citarte solamente 8. Es un número, 8 de las principales, para que de alguna manera vos, de donde quiera que estés, comences a examinar tus alrededores y después sacarás tus propias conclusiones. Ya no podés vivir tu vida cristiana de fe esperando que alguien humano igual que vos te diga lo que tenés que hacer. Tenés un mandato de Dios, tenés comunicación directa con el reino, tenés un teléfono propio. El reino de Dios te dio un celular con la tarjeta cargada, con crédito amplio. No es problema de Dios si vos, en lugar de usar el celular para comunicarte con Él, vas a ver a un hombre, o llamás al número de un hombre. ¿Se entiende lo que digo? Te los comento. Los 8 puntos: idolatría, sensualidad y perversión, sacrificios de niños, codicia, confusión, brujería y hechicería, adivinación, ritualismo y un sistema de gobierno armado específicamente para alimentar y fortificar todos estos puntos. Por eso cuando enseñamos Babilonia decimos que es una mentalidad que se compone de política, economía y religión, y las tres funcionan apuntando a un mismo objetivo: esclavizarte. Claro está que a cada uno de estos ítems tenemos que llevarlos al tiempo actual, porque es la única forma de entender lo que sucede y a prestarse o a prestarnos a confrontarlo y obviamente a derrotarlo. Ahora, ¿cómo? Y mira, quizás haya más de una estrategia, pero yo quiero compartir con vos las estrategias que considero elementales o básicas.
establecer una confrontación profética con la verdad, romper la fuerza del orgullo enquistado en cada acto, romper con la fuerza atractiva que el mundo secular o impío ejerce sobre nosotros y conectarnos con el cielo, y desde allí, con nuestra tierra. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? David es la llave. David es la llave. En el libro de Amós, capítulo 9, verso 11, Amós 9:11, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. En el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 16, Hechos 15:16, dice: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Claro, hay un detalle muy curioso y singular, al tiempo que resulta valioso e importante. El rey Saúl perdió el arca. El rey Saúl perdió el arca, pero nunca intentó recuperarla. El rey David, sin embargo, puso todos los recursos del reino en recuperar el arca. Claro, no estamos hablando de arca como cajón de madera. Estamos hablando de presencia. Yo te lo enseñé ya en venida o presencia, ¿te acordás? ¿Se entiende, no? La característica que hizo a David un rey superior fue la revelación. La revelación. Su reino se caracterizó por las victorias debido a la revelación. Y su reino se caracterizó también por ser el de la mayor cantidad de victorias debido a la organización del mismo basado en diseños celestiales. Pues sabes que muchos estudiosos consideran a David no solamente un buen rey, sino también una clara tipología de Cristo, del Mesías. Porque un tipo, como dicen en algunas otras enseñanzas, su labor principal como rey, David, fue la de legislar por medio de la organización y el orden divinos. Y esto lo llevó a organizar todo un nuevo sistema de adoración completamente diferente al que se conocía y al que se manejaba hasta ese momento en el reino. O sea, fue un reformador. Caemos en la hermosa y bendita palabra de este tiempo: reforma. Reforma, que no es, reitero, erradicar un instrumento antiguo y reemplazarlo por uno moderno. Va más allá. No es terminar con un himno viejo y salir con un rock cristiano. No. No pasa la reforma por ahí. Pasa por la reforma de la mentalidad, que es mucho más complicado que sacar un instrumento y poner otro. O salir de una medianía de himnos y pasar a un barullo monumental con elementos de percusión y demás. ¿Estaremos llegando hoy? Pregunto, ¿no? ¿Estaremos llegando hoy a ese mismo tiempo profético? ¿Qué fue lo que concreta y específicamente hizo David en su tiempo que podamos nosotros hoy imitar desde lo conceptual y en sus principios para conseguir el mismo resultado? ¿Qué fue? Cambió el lugar. Número 1, cambió el lugar. La trajo a Jerusalén, específicamente en el patio de su casa. O sea, le quitó el misticismo a los lugares. Después reorganizó el sacerdocio. O sea que organizó grupos
con turnos y añadió a los que algunos llamaban videntes, pero esa palabra hoy está deteriorada por la infiltración satánica, y a los profetas. Esa palabra sí sigue. Organizó, o sea, reorganizó el sacerdocio. Hoy, lo que llamamos liderazgo o pastorado debe ser reorganizado, porque así como está, permíteme decirte que no es bíblico. Y todos lo sabemos a eso. Pero no nos movemos, primero por el statu quo, y segundo porque en algunos lugares hay presión y hasta amenaza para que no se hable del tema. Vos no podés pretender que un tema desaparezca porque no hablas. No pasa por allí. David redefinió el concepto de ofrenda. O sea, sin quitar el viejo sistema de diezmos y ofrendas, él resaltó que lo válido era el corazón. Es el punto importante hoy. A mí me preguntan, ¿debo diezmar, debo ofrendar? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que siente tu corazón? ¿Qué es lo que querés hacer? A partir de ahí es. Después viene el dónde, que si vos escuchás un audio que hay unas fechas más atrás que se llama Un asunto delicado, ahí lo tenés. Porque después el tema es dónde. Puede haber dos errores, fuera de lugar, obligados, y fuera de tierra fértil. Salmo 51, verso 7. Salmo 51, verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David además, ¿qué hizo? Quitó el velo de incredulidad. En Hebreos capítulo 13, verso 15, Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo creía o suponía Israel acercarse a Dios? Concreto, Israel se acercaba a Dios por medio de ritos. Y los ritos nunca son el fin, sino que son los objetos del sujeto, la sombra de la sustancia, o el medio para llegar al objetivo. O sea, siempre hay algo que el rito quiere decir, o que quiere enseñar, o que quiere representar, o recordar, o demostrar, y eso es lo importante, no el rito en sí. Y cuando digo rito, por favor, no te quedes pensando en la religión oficial, con sus misas y las eucaristías, no. Anda a tu congregación y fíjate con atención que allí también hay ritos, que a veces son más importantes en sí mismos que por lo que representan. David tuvo la capacidad como líder de llevar al pueblo al contenido por medio de la revelación y de esa manera darle verdadero significado y propósito al pueblo. La revelación es la verdad acerca de algo o alguien. Por lo tanto, la revelación es Jesús. La revelación divina proviene y manifiesta a Jesús. Y Babilonia se levanta como sistema con el fin de impedirle al hombre vivir bajo revelación. Por eso está tan mal vista la revelación en algunos lugares. Porque a la revelación nadie la puede controlar. La revelación no está sujeta a nadie. La revelación no necesita cobertura. ¿Te van sonando todas estas palabras? Ahora, claro, si la revelación es así, y Babilonia intenta impedirlo, porque si Babilonia intenta impedir la revelación, lo que intenta impedir es la presencia del Mesías, la presencia de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Por medio de ideas contrarias a la verdad. Falsos dioses,
confusión. Se levanta como sistema que aborrece a Jesús y todo lo que provenga de él, aunque no lo diga, aunque a veces diga lo contrario. Por ejemplo, las fiestas judías fueron instituidas por Dios y lejos de ser solamente una celebración ritualista, eran representaciones del carácter y la obra de Cristo. Los momentos más importantes en la vida de Jesús, tenés tu Biblia ahí, fueron durante estas fiestas. No es casual, como establecimiento y como confirmación de esta verdad. Babilonia, entonces, ha inventado sus propias fiestas. Celebraciones que son falsas por el hecho de carecer de Dios. No hace falta que te las mencione. Seguramente donde estás o cerca de donde estás hay. Una vez por año, 2 veces por año, una vez por mes, como se te ocurra. Lo que cambian son las formas, el fondo es el mismo. Por esto es que en el tabernáculo de David el arca del pacto estaba expuesta. Aún los gentiles podían verlo. Bueno, Babilonia quiere esconder el arca. Quiere restringirte el acceso al arca. Estamos hablando de presencia de Dios. No sé si te diste cuenta. El tabernáculo de Moisés, o sea, el arca escondida, era un diseño celestial que mostraba la condición del pueblo, no el deseo de Dios. Babilonia quiere que adoptes ese diseño como el deseo de Dios, pero no lo es. Si así fuera, Jesús no lo hubiese roto. Esta es la llave de David, la que Babilonia quiere y la que nunca va a tener. Nunca la va a tener. El libre acceso al Padre es el mecanismo que hace funcionar la llave. Babilonia no ingresa. Porque Dios es Dios. Y sigue estando en control de todo, aunque el hombre ande perdido en sus confusiones y extravagancias. Porque esa simbólica puerta nos permite entrar a su corazón, a su trono, a su vida, a su carácter, o sea, a ser como Él. Ojo con esto porque también Nueva Era dice esto. Detrás de Babilonia está el mismo diablo, tratando de detener que la iglesia sea imagen y semejanza de su Dios. Y hasta ahora convengamos en que ha logrado bastante buenos resultados. Y acordate que diablo es todo espíritu sujeto a Satanás. Y acordate que los espíritus necesitan para manifestarse de hombres y mujeres, que a veces hasta pueden ir a una iglesia. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Asimismo, hubo muchos reconocidos gobernantes de la historia, posteriores a David, que realmente se esforzaron por instituir este diseño. ¿Quiénes fueron? Y te puedo mencionar Salomón, Josafat, Joás, Ezequías, Josías, Esdras, ojo, Nehemías también, por citar los más encumbrados. Y hemos venido enseñando en todos nuestros trabajos anteriores que estamos inmersos y participando, y yo estoy orando al Señor para que sea ese tu caso, que no me escuches como simple entretenimiento o porque te gusta la forma que hablo o que enseño. Todo eso yo te lo agradezco mucho como persona, pero vos lo decís, me llega a mí, yo te agradezco y terminó allí. No bendice, no produce espiritualmente nada. Lo importante es que lo que te estoy diciendo sea palabra del Señor, porque eso sí bendice, eso es lo que edifica.
Por eso te digo, estoy orando para que vos estés también inmerso y participando en esto, aunque sea espiritualmente. ¿De qué? De una notoria y notable reforma. Vuelvo al tema. Porque tenemos muy en claro que el máximo objetivo y blanco de la actualidad para Babilonia es la Iglesia. Y por eso la palabra reforma tiene tanto valor. Por eso yo diría que es el tema a estudiar hoy. De hecho, yo lo estoy haciendo. No sé en qué va a terminar. Si en un audio como este, en un texto un poquito más largo o en un libro, no lo sé. Todavía no recibí la directiva final. Sí, la directiva de estudiarlo. Y no esa mezcla pagana y hasta esotérica que en muchos casos denominamos iglesia, sino la genuina y verdadera. Si es que le da lugar y puede, a ella también el enemigo procurará confundir y esclavizar. El plan estructurado que ya está en marcha es el de deshacer el diseño ministerial de edificación y reemplazarlo por otro de atención exclusiva para el alma humana. ¿Cuánto tiempo hace que vos me escuchás decir o me lees en la página web, en el blog, en la palabra del día, donde sea, que te vengo diciendo cuidado? Las congregaciones cristianas hoy son ministradoras de alma, del espíritu, nada. Cuidado, porque esto no es casual. Es un plan, una estrategia, en la cual mucha gente está cayendo porque está engañada. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Es la mejor prueba de lo que te estoy diciendo, la constituye la inmensa proliferación de apóstoles que en este tiempo andan por los caminos evangélicos llevando palabra profética o apostólica a las diferentes iglesias, dispuestas, obvio, a gratificarlo con algunas más que jugosas ofrendas. Pregunto, apóstoles, mira el detalle siguiente. Apóstoles, Pedro, crucificado boca abajo. Juan, puesto en aceite hirviendo. Santiago, decapitado. Andrés, crucificado. Bartolomé, despellejado. Felipe, también crucificado. Tomás, lanceado. Y Pablo, decapitado por Nerón. ¿Estás seguro de querer ser llamado apóstol hoy? Primero, barrió con los apóstoles, quitó la autoridad territorial y los fundamentos, y de esa manera los profetas quedaron expuestos y descubiertos. Y en cuestión de tiempo fueron absorbidos. La institución del cristianismo como religión oficial, en este caso del Imperio Romano, de la mano de Constantino, no fue una conversión, fue un plan babilónico urdido y hecho posible sólo por la ausencia de autoridad real, apostólico y profética. Al ser instituido el supuesto cristianismo, la necesidad de evangelistas fue diezmada. De igual manera, lo pastoral y magisterial se diluyeron como oficios activos, volviéndose aparentemente innecesarios. De esa manera el terreno estuvo listo para la proliferación de Babilonia como gobierno. Pero Dios había dicho que restauraría el tabernáculo caído de David. ¿Y sabes qué? Yo todavía le sigo creyendo más a Dios lo que todavía no veo con mis ojos naturales que a los hombres naturales que prometen cosas que no vienen de Dios. Y lo reitero una vez más. Este es un tiempo de reforma. ¿En qué lugar de la historia
vas a quedar vos inscripto o inscripta. Y ahora te hablo a vos que me estás escuchando, ¿eh? Y el vos sabés que es muy argentino. Si querés reemplazarlo por el tú para que te suene más. Lo voy a hacer por un momento, pese a que no es mi forma de hablar. ¿En qué lugar de la historia vas a quedar tú, inscripta o inscripto? En el año 1415, Juan Hus fue a la hoguera, y mientras el fuego ardía y comenzaba a quemarlo, soltó esta palabra. Dijo: están asando a un ganso, pero en 100 años se encontrarán con un cisne a quien no podrán asar. Una chispa profética que activó un reloj. Y si aceptás tener en cuenta causalidades de apariencia de casualidades, exactamente 102 años después, Martín Lutero clavaba las 95 tesis en Wittenberg y se cumplía lo dicho por Hus, que en el contexto general quizás no haya tenido mayor significación espiritual, pero que sirvió para salir de aquella esclavitud ritualista insana e hipócrita. Una parte de la reforma, con el espíritu de un maestro que descifró los misterios de las revelaciones de la palabra. Lutero se levantaba a restaurar el último de los oficios dormidos, y le siguió el oficio del pastor, que se despertó al haber tanta gente que se acercó a esta verdad que necesitaba ser pastoreada. Inmediatamente los evangelistas resurgieron y comenzaron los más grandes movimientos misioneros sobre la tierra. Y desde hace unos 100 años los profetas y apóstoles están volviendo a la escena. Entonces déjame proclamarlo una vez más en este día. Déjame decirlo en voz alta, no gritando, no siendo dramático, no haciendo dramatización de escenografía pulpística o eclesiástica. Déjame proclamar que Babilonia tiene sus días contados. Babilonia tiene sus días contados, porque mi Padre Celestial dijo que va a caer. Yo repito por fe lo que él dijo, va a caer. Y lo único que me resta, por amor a su nombre y a mis hermanos, es decirle a cada uno de ellos, decirte a vos en este día, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche o en esta madrugada cuando me estás escuchando, trata de no derrumbarte con ella cuando llegue su hora de caer. Ese es tu mayor trabajo en este tiempo. Esa es tu parte inicial en esta reforma. ¿Podrás hacerlo? Sí, creo que sí, porque nada es casual. Yo no aparecí en la web de casualidad. No aparecí en el camino del Señor de casualidad. Se dieron tantas situaciones que hasta a mí mismo me asombraron, que yo sé que no es casual. Y vos, cada uno de ustedes, cuando nos encontramos y empezamos a escucharnos, nos dimos cuenta que no era casual. Hasta han llegado gente a la web buscando palabras sueltas de otra cosa, y que ya que estaban, leyeron y se quedaron. Y no sé en qué condiciones y cuánto se quedaron. Dios hace la obra. Yo trato desde mi humilde concepción humana imperfecta de ser lo más que pueda obediente. A veces lo logro, a veces logro el 50% y a veces ni siquiera llego al 20%. Pero en la medida que logro mayor porcentaje de obediencia, hay mayor porcentaje de presencia de Dios y mayor es la bendición que vos recibís y que yo también recibo, porque nos bendecimos juntos en el mismo momento y lugar. Babilonia está cayendo. Ese es el título. ¿Querés escribir? ¿Querés comentar? ¿Querés preguntar? Hay tiempo.
Lo que no te puedo decir es cuánto tiempo, no nos es dado saberlo. Hay tiempo, pero no sé cuánto, así que lo mejor va a ser que te pongas en marcha hoy. Babilonia está cayendo. ¿De qué lado te va a encontrar a vos? tiempodevictoria@hotmail.com es uno de mis correos. tiempodevictoria@yahoo.com.ar es el otro. Podés escribirme y en el asunto pones Babilonia está cayendo para que yo sepa de qué vamos a estar hablando. Dios te bendiga, hasta la semana que viene, y en el camino que hemos emprendido de esta última reforma de la Iglesia, no como estructura eclesiástica, sino como asamblea, como representante de Dios en la tierra, me gustaría contarte conmigo cerca, en un mismo sentir y estar, aunque nunca lleguemos a vernos la cara personalmente. Eso es lo de menos. Eso no importa. Lo que importa es lo que camina a nivel espiritual. Y en eso es mi oración, que estemos en un mismo sentir. Gracias.